En primer lugar tenemos que ver lo que el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto de que algunos apostatarán de la fe significa de que algunos se van a desviar de la verdad por irse tras una mentira. Nosotros en la Biblia encontramos cómo la apostasía, inclusive desde el Antiguo Testamento, se viene siendo una manifestación real. La apostasía ya para el tiempo donde la gente edificaba una torre, que era la Torre de Babel. La apostasía llegó a tal punto que ellos querían adorar a los astros y ya no al creador de los astros. Entonces, la apostasía viene desde el Antiguo Testamento, desarrollándose. Israel cayó en apostasía, dejando de adorar al Dios verdadero por adorar un becerro, por adorar un animal. Nosotros encontramos que Israel caía en apostasía continuamente, adorando ídolos, adorando a Baal, adorando a dioses falsos. Realmente la apostasía no es algo nuevo, pero en estos tiempos se va a aumentar, aún en la iglesia del Señor, dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ciertamente, el sacrificarse por el reino de Dios y negarse a sí mismo se volverá algo extraño, ya que cambiarán la verdad por una religión, por una secta, por una herejía, con enseñanzas descabelladas, aberrantes y heréticas. Aleluya, que ellos van a eliminar la santidad, el temor a Dios y la consagración. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Nosotros no vamos a caminar en otro conocimiento fuera de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando y nos habla acerca de una predicción, un anuncio de lo que va a suceder más tarde, y es la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo está siendo profetizado a Pablo, y le dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto hay que notar que Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, quien estaba al frente de una obra, y le estaba prediciendo lo que sucedería con la iglesia en los tiempos finales, que vendría tiempo de apostasía. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Un aplauso fuerte al Señor del Señor. La apostasía. Y es necesario nosotros ir clasificando o dividiendo acerca de este tema apostático. Primero tenemos que conocer la doctrina de los apóstatas. Tenemos que también ver la invasión o el avivamiento de los apóstatas en estos últimos días. Tenemos que estudiar acerca de la actitud de la iglesia, acerca de la apostasía. Tenemos que darnos cuenta que hay televisión apóstata, y los apóstatas tienen una característica especial: las consecuencias que trae la apostasía. ¿Y producto de qué se origina la apostasía? Todo esto quiero estudiar con ustedes a la luz de la Biblia acerca de este tema, la apostasía, para que nosotros no seamos una víctima más del diablo que está tratando de confundir y engañar a la iglesia, sino que nadie nos mueva fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Y esto no es solamente una conferencia o una predicación sobre la apostasía, es una denuncia sobre los apóstatas. La Biblia nos habla acerca de la doctrina
de los apóstatas. La doctrina de los apóstatas es desviar y producir el rechazo a la enseñanza original de Cristo. Cuando viene la doctrina de los apóstatas, lleva a una persona, le produce el deseo de rechazar la enseñanza original de Cristo. Por eso es que la doctrina de los apóstatas es una doctrina anticristiana. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo número 3, para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas. En primer lugar, analicemos que la doctrina de los apóstatas es una doctrina diferente. Pablo le dice a Timoteo que se quede ahí para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. La apostasía es una doctrina diferente. Y Pablo le escribe en 1 Timoteo capítulo 1, verso 6, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. ¿Qué es apostasía? Vanas palabrerías. Palabrerías que no tienen fundamento bíblico. La Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 4, en el verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La doctrina de los apóstatas es una doctrina contraria a los principios de la Biblia. Esta doctrina apóstata prohíbe casarse. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata. Ellos prohíben el matrimonio de sacerdotes. Ellos promueven el celibato. Entonces ahí, dentro de esa iglesia, hay apostasía. Porque la apostasía prohíbe casarse y mantenerse, abstenerse de alimentos que Dios creó. Mire, hay pseudas iglesias cristianas evangélicas que prohíben comer chancho, que prohíben comer carne, que prohíben comer cangrejo, que prohíben comer tantas cosas. Solo hay que comer pescado. Pero dice la Biblia, Pablo, que todo lo que se coma con acción de gracia y con la oración, el alimento es santificado porque Dios todo lo ha creado. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Entonces los apóstatas tienen su doctrina y nosotros tenemos que estar alerta a este tipo de enseñanzas falsas. Santiago capítulo 3, en el verso 15 dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. La apostasía es una sabiduría que no proviene de lo alto. Es una sabiduría tan apóstata y tan animal y tan diabólica y tan terrenal. Esa es la doctrina de los apóstatas. Animal, terrenal y diabólica. No desciende de Dios, sino que desciende de los demonios y del diablo a su nombre. En el verso 4 de Judas dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cuál es la doctrina de los apóstatas? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por eso para ellos les parece raro ver una iglesia donde las personas no se maquillan, donde las personas no usan atuendos, donde las personas se mantienen y se conservan con pudor. Entonces, la gente cree que la verdadera doctrina es donde le permiten hacer lo que le da la gana. Y la Biblia dice que apostasía son aquellos hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esa es la doctrina de los apóstatas. Pero gracias a Dios, que Dios está despertando a la iglesia, que Dios está despertando a su pueblo a una sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alaba la gloria de Dios. La apostasía. El señor Guillermo Maldonado, por supuesto apóstol de Jesucristo, Guillermo Maldonado, dijo una blasfemia que arrastra a la gente a la apostasía. Dice que el apóstol Pablo no tuvo la revelación que tienen los apóstoles de este siglo XXI.
Mire esto, lo que está metiendo ahí sutilmente. Que los apóstoles de la antigüedad no tuvieron la revelación que tienen los apóstoles del siglo XXI. Esto significa que este señor está tratando de decir que hay una nueva Biblia que está fluyendo y es la Biblia que ellos están recibiendo. Y este hombre dijo que por eso vivían los apóstoles pobres, porque no habían recibido la revelación que han recibido los apóstoles de este tiempo del siglo XXI. Mire esto, por eso que ellos son ricos, por eso que ellos son prósperos, porque ellos tienen mayor revelación que los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan. Eso dice él. Y hoy la gente habla más lo que dice el señor Carluna, habla más lo que dice el señor Guillermo Maldonado, y ya no habla tanto la Biblia. Los comentarios es que en el folleto de Guillermo Maldonado dice esto, Carluna dijo esto, y cuando uno vive diciendo y repitiendo lo que dice un hombre, eso se llama catolicismo. Porque la profecía más segura es la que está escrita aquí, es la palabra. Esa es la profecía más segura. Cuando puede alabar la gloria de Dios. Ahora, si nosotros estamos tratando del tema de la apostasía, estos apóstoles están quitando a la iglesia un error doctrinal. La gente está confundida porque están tomando el mundo esta gente. Si nosotros creemos que Guillermo Maldonado tiene la mayor revelación, más que el apóstol Pablo, nos da a entender que el último libro de la Biblia ya no es el libro de Apocalipsis, sino que hay otro libro que sigue a continuación, y es el libro que están recibiendo Guillermo Maldonado y Carlos. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde ahora se está infiltrando un conocimiento apóstata a la iglesia. Esto significaría que si Guillermo Maldonado recibe nueva revelación, ¿quién nos quita de que el libro de Mormón también fue una revelación de Dios? Y que John Smith recibió revelación del cielo. Pues si Guillermo Maldonado recibe la nueva revelación, entonces también John Smith la recibió. Y tendríamos que aceptar el libro de los mormones. Pero hay que entrar en una realidad a la luz del Espíritu. Aquí está la revelación. El Espíritu Santo nos ayuda a entender esta revelación, pero no hay otra revelación. Es el Espíritu Santo que nos da luz y entendimiento para comprender esta revelación, pero no hay otra revelación. Porque si creemos que hay otra revelación a través de estos hombres apóstoles, Guillermo Maldonado, Carluna, significaría que si Guillermo Maldonado no viene a Ecuador, nosotros tenemos un evangelio obsoleto, una Biblia antigua y pasada, porque la nueva Biblia es la que está trayendo ellos. La Biblia dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que ser sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero sabemos que la unción que Dios nos ha puesto, ella nos enseña todas las cosas. ¡A su nombre! Ese aplauso al Señor Jesucristo. Estamos tratando el tema sobre la apostasía. Esta conferencia nos lleva a la luz de la Biblia a darnos cuenta que la profecía que Pablo dijo, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, es porque en estos tiempos finales viene un avivamiento de apóstatas, viene una invasión de hombres apóstatas. Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros. Y esto de que se amontonarán maestros conforme a sus propias
propia concupiscencia, quiere decir que en los tiempos finales viene una invasión, un montón de falsos maestros que traerán apostasía a su nombre. En 1 Juan verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es un gran avivamiento de apóstatas. Muchos engañadores. En 1 Juan capítulo 2, verso 18 dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Esto implica de que en los tiempos finales la profecía de Pablo nos habla de una invasión de apóstatas y de falsos maestros que van a destruir a muchos rebaños del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disilusiones por causa el camino de la verdad será blasfemado. Mucha gente va a seguir las desilusiones de ellos. Esa gente va a ser confundida. Las disoluciones de estos hombres, los engaños de estos hombres van a ser una atracción para muchos creyentes que no han nacido de nuevo y que no tienen el fundamento bíblico. En 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La apostasía viene acompañada con una invasión de falsos maestros que van a introducir encubiertamente o abiertamente herejías destructoras. Y negarán al Señor que aún los rescató. Nosotros estamos viviendo ya en la profecía que el apóstol Pablo dio, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Algunos, damos gracias a Dios que no son todos, porque mientras la unción y el Espíritu esté con nosotros, mientras nosotros tengamos ese temor y el Espíritu de oración, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¡A su nombre! Uno de los apóstatas más conocidos es el ex pastor pentecostal José Luis de Jesús. Este hombre fundó una secta ya para los años 80 en Miami, Florida, Estados Unidos. Allí tiene su sede principal. Él era un ex pastor pentecostal. Ahora se burla de la iglesia evangélica verdadera. Ha caído bajo la apostasía. Él dice ser Dios. Él dice ser el anticristo. Él dice ser el apóstol Pablo. Y vemos el conocimiento reprobo al cual está llegando por haber sido engañado en la apostasía. Entonces, él enseña una verdad que a la vez la convierte y la tuerce en apostasía. Que Jesús destruyó al diablo, pero él se vale de eso para decir que el diablo no existe. Miren cómo la apostasía entra y la gente cree que porque le usa la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo, no hay interpretación verdadera. Y esta es una forma de gracia que promueve abiertamente el pecado. El Señor José Luis de Jesús dice que los cristianos no tienen pecado. Y por eso que mucha gente corre para allá. Ni cometen pecado, no tienen pecado, ni cometen pecado. Dice que solamente tienen errores y faltas que no deben ser consideradas como pecado. Allá está llevando el diablo a mucha gente a la terrible y espantosa y abominable apostasía delante de Dios. A su nombre. A su nombre. En una cruzada que tuvo José Luis de Jesús en Colombia, él dijo que lo que más le gustó en Colombia, después de haber quemado algunas Biblias, era la cocaína. En Cacho Caluna dijo en un video que era rica la marihuana. Yo me pregunto qué diferencia hay entre José Luis de Jesús y Caluna. Si a alguno le gusta la cocaína y al otro le gusta la marihuana.
Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu, porque son tiempos de apostasía y algunos apostarán de la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía está tomando fuerza y hay países que ya han sido destruidos, iglesias cristianas, por la apostasía. Entró abiertamente la apostasía. Este señor José Luis de Jesús, después de haber sido un evangélico pentecostal pastor, cayó en apostasía. Y él declaró en Univisión que no es malo fumar marihuana, adulterar, acostarse con miles de mujeres, porque Dios no mira el pecado. Ya no existe el pecado. Y la gente al escuchar eso, los espíritus engañadores se mueven y comienzan a tomar la mente del espíritu. En la calle 9 de octubre desfilaron hace años atrás cientos seguidores de José Luis de Jesús, con carteles, con letreros, y cerca de 500 personas más se añadieron a la secta, creciendo en gracia, salvo, siempre salvo, arrastrado al error, camino directo al mismo infierno. Por eso es que nosotros no podemos escuchar a cualquier predicador, no podemos escuchar a cualquier maestro. Son tiempos finales donde la iglesia tiene que sostenerse en la doctrina que está en su iglesia, en la enseñanza de su pastor, para que no sea confundido con estos insensatos apóstatas que quieren confundir al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como iglesia hacia la apostasía? La iglesia tiene que tomar una actitud. Dios me ha llevado a tomar la actitud de denunciar a estos apóstatas, de hablar pública y abiertamente sobre sus artimañas. Las últimas artimañas del diablo para la iglesia son la apostasía, el ecumenismo, el materialismo. De esa forma, el diablo se está ganando desde muchas cabezas hasta el resto de miembros. A su nombre. Tenemos que tomar una actitud. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En Tito capítulo 3, verso 9 dice Pablo: pero evita las cuestiones necias y contienda. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, evitar las cuestiones necias. Si usted ve que alguien está enseñando de cuestiones necias, usted como iglesia tome una actitud, evitarla. No hablar más de ese tema, porque lo puede llevar a la confusión. En Tito capítulo 3, verso 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca y va camino a la condenación. Cuando la iglesia ve que dentro de sus atrios hay una mujer o un hombre apóstata, después de una o dos amonestaciones, si no quiere cambiar su forma de predicar y está llevando a la iglesia a la apostasía, hay que desecharlo, aunque critiquen al pastor. Lo importante es guardar el rebaño de Cristo. La actitud de la iglesia hacia los apóstatas o la doctrina apostática, según en Tito 1:14, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres. Nosotros no tenemos que atender fábulas, porque ahí viene la apostasía, ahí viene la confusión. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:7: desecha las fábulas profanas de viejas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desechar
todo lo que es fábula, todo lo que es cuento, todo lo que nos lleva a la ilusión, todo lo que nos lleva al cuento de hadas, tenemos que asentarlo en la sana doctrina. En 1 Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia los apóstatas y hacia la apostasía? Probar los espíritus si son de Dios. Pablo dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Entonces, cuando un predicador habla bajo la influencia de un espíritu, bajo la influencia de un ser espiritual. Yo estoy hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, pero hay otros que hablan bajo la influencia de un demonio. Entonces, la actitud de la iglesia en este tipo de apostasía es que tiene que probar los espíritus si son o no son de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:4: ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables. En 2 Timoteo 2:14 dice: no contiendas sobre palabras. La iglesia no puede contender. Cuando hay una persona cerrada en su apostasía, déjalo, ya no contienda sobre palabras. Esa es la actitud de la iglesia hacia la apostasía. En Judas verso 3 dice: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. La actitud de la iglesia hacia la apostasía es contender por la fe. No estamos peleando, no estamos dañando a nadie, a menos que sea apóstata. Pero nuestro deber es pelear, contender, luchar por la verdadera fe y la sana doctrina. No queremos apostasía, no queremos otro evangelio, porque si alguien trae otro evangelio, aún se van desde el cielo, será un maldito, una cadena, así lo vamos. Pero la pregunta del Señor. Y Pablo dice en 2 Timoteo 2:14, en 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 3:6, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la sana doctrina. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia la apostasía y hacia los apóstatas? Apartarnos. No es que nos creamos santulones, no es que nos creamos mejor que nadie. No podemos caminar con gente apóstata. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, apartada. Y los apóstatas tendrán su triste final. Por quitarle y añadirle, su nombre será borrado del libro de la vida. Nosotros vamos por otro camino. Y es el camino de la vida. Es el camino de la salvación. Y por eso tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación que Cristo nos ha regalado. La mayor parte de los pastores que se molestan con este tipo de enseñanza son estos pastores que tienen doble cara. No les gusta estos mensajes. Claro, pues si ellos son los que traen a Caluna, a Guillermo Maldonado, a Ana Méndez, y cuando lo traen, ellos agarran su parte y el negocio es bueno. ¿Quién nos saca dinero trayendo a Caluna? Eso es mejor que traer a Juan Gabriel. Eso es mejor que traer a un artista conocido, Ricky Martin. Porque hay billetes, Caluna viene y llega al estadio. Y todo esto es nada más que apostasía, a la cual los hombres hoy han preferido las cosas de este mundo antes que la verdad de la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. Un aplauso fuerte al Señor.
hacia hacer frente a la apostasía. No podemos aceptar una nueva doctrina, una nueva revelación. La revelación ya está dada. Penosamente hoy hay iglesias y hay templos donde ahora ya no se invitan a los políticos para orarles, para que se salven. Ahora son los políticos los que toman fuerza de la iglesia. Y se trepan a los altares y hacen sus campañas políticas, sus mitin políticos. Y cambian el verdadero sentido de la casa de Dios, que es casa de oración y puerta al cielo, por un sistema político dentro de los altares. Allá está cayendo la apostasía. Allá está llevando muchas iglesias a la apostasía, a un desviamiento de la fe y de la vida espiritual y la santidad, que para muchos se está convirtiendo en un sistema de fanatismo. A su nombre. Pero un aplauso fuerte a nuestro Dios. Esta doctrina que es la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que tener cuidado con la apostasía, porque la apostasía se está metiendo aún por la televisión. Los canales de televisión están plagados de apostasía. Ellos pasan por alto la exigencia de Cristo al arrepentimiento. Los canales cristianos, ellos pasan por alto la exigencia que Jesús nos dio acerca del arrepentimiento. Y en la televisión cristiana, entre comillas, no se ve gente arrepentida, sino gente llena de apostasía. Gente llena de un conocimiento raro, de un conocimiento que no va de acuerdo con la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado. Pablo dice en 2 Timoteo 1:15, me abandonaron todos, Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes lo abandonaron a Pablo, porque se fueron tras la apostasía. En 2 Timoteo 4:14 dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Vimos que esta gente que andaba con Pablo se alejaron de Pablo por la doctrina que Pablo predicaba. Ellos querían una nueva revelación, ellos querían una nueva doctrina. En 2 Timoteo 2:18 dice, Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la verdad. Himeneo y Alejandro se desviaron de la verdad. Porque Pablo, muchos ministros que estaban con él, lo abandonaron. Eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. La gente se desviaba de la apostasía, amaba más este mundo, los placeres de la vida, el dinero, el trabajo, su yo mismo. Aquí vemos que tanto Figelo y Hermógenes, Alejandro el candelero, Himeneo, Demas, todos ellos abandonaron a Pablo porque Pablo tenía una sana doctrina y ellos querían vivir a su conveniencia. En años recientes se ha levantado una nueva industria de entretenimiento, o sea, la televisión cristiana, con ofertas económicas y ayuda psicológica. Están eliminando la fe. Mire, la televisión cristiana ofrece entretenimiento, ayuda psicológica, ayuda económica. Ya la gente no habla de fe, porque la televisión está infundiendo a la iglesia cristiana poderosa apostasía. Y Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es un negocio la televisión de atracción. Es una máquina de hacer dinero que introduce en el corazón la mundanalidad.